Los seres humanos tenemos necesidades básicas, necesidades fundamentales. En la escala de necesidades que creó Abraham Maslow, el psicólogo humanista norteamericano, creó algunas necesidades fundamentales que son obvias. Nosotros no podemos vivir sin alimentos, sin abrigo, porque nos moriríamos, sin agua. Son necesidades básicas. Pero hay otras necesidades que de pronto no las medimos adecuadamente y no las entendemos con toda claridad, que Maslow los puso en una escala superior, que son, por ejemplo, la necesidad de comunicación. Los seres humanos, a diferencia de otros seres, necesitamos comunicarnos, necesitamos entablar diálogo, necesitamos sentirnos escuchados. Cuando eso no ocurre, se producen problemas de desestabilidad emocional que incluso puede llegar a la locura, porque una persona aislada termina en procesos muy serios desde el punto de vista emocional. Se han hecho estudios, por ejemplo, con mendigos, personas que están en situación de calle, que no se conectan con nadie, que viven constantemente solos, y muchos de ellos desarrollan patologías mentales graves por la incomunicación. Se han hecho estudios con cárceles, con esos castigos que se hacían lamentablemente antiguamente y que todavía lamentable en algunos países se sigue haciendo, de mantener aisladas a algunas personas a veces por meses, y ese aislamiento desequilibra mentalmente. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos dialogar. ¿Y qué es lo que es diálogo? ¿Qué es lo que es un diálogo? Un diálogo es una conversación de a dos. Pareciera absurdo. Diálogos. Literalmente la expresión significa día es a través de, logos es verdad. No nos dice mucho en español, pero tiene mucho sentido desde el original griego. Es decir, llegar a través de un proceso, llegar al logos, llegar a la verdad, llegar a conocer. Y eso se logra mediante la conversación. Qué hermoso se ve cuando hay familias que se juntan a conversar. Algunos lo ven como pérdida de tiempo porque no entienden nada. Las familias necesitan darse tiempo para conversar. Es penoso que algunos hogares no se conversen, no se escuchen los miembros de la familia. Hay un estudio que se hizo en un país X para que nadie se sienta incómodo, donde un psicólogo se dedicó a testear y a medir cuánto era el tiempo que pasaban un promedio de familias en conversación, y descubrió que semanalmente habían familias que no conversaban más de 3 minutos. Eso es para desequilibrar a cualquiera. Necesitamos conversar, necesitamos reírnos, necesitamos contar, necesitamos que nos escuchen, necesitamos escuchar, porque también el escuchar es parte del diálogo. Yo suelo decirlo a la inversa, que el escuchar es la parte más importante del diálogo, más que hablar. Todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos un proceso donde podamos desarrollarnos. Los niños sanos, los adolescentes sanos, se desarrollan mejor en ambientes donde hay diálogo, donde hay conversación. Por eso que los abuelos, que nosotros solemos bromear mucho, que es gente antigua, tenían ciertas características que los hacían ser emocionalmente más sanos que la gente actual. ¿Por qué? Porque estaban los clanes. La gente se juntaba, por ejemplo, todas las semanas a comer. Los días domingos o los fines de semana eran momentos donde se juntaban los clanes, la gente, tíos, tías, primos, primas, hermanos, vecinos, amigos, se juntaban, y el gran nexo era la conversación, el diálogo. Y eso producía menos gente enferma emocionalmente. Hoy día la gente vive pegada a los móviles, a la televisión, en el caso de los adolescentes, a YouTube, y no dialogan, no conversan. Hoy día estamos viviendo un fenómeno, por ejemplo, con adolescentes
que ya es un fenómeno preocupante y ya está generando algunas medidas. Incluso hay una propuesta en un país europeo de legislar para que los colegios prohíban terminantemente el uso de móviles para adolescentes. Ustedes salen a un recreo en un colegio cualquiera donde hay adolescentes y van a observar a 5 o 6 adolescentes, uno al lado del otro, sentados, porque ya no están corriendo en las horas de recreo, con sus móviles, uno al lado del otro. E incluso es posible que uno esté conversando con el otro, pero están sentados uno al lado del otro, pero están con el chat. Y estamos generando una generación que de alguna manera va distorsionando el diálogo, esa capacidad de conversar. Yo recuerdo con mucha alegría los momentos en nuestra familia que nos reuníamos a comer y era bromeábamos mucho. La abuela, que vivíamos con la abuela, era la que recibía casi todas nuestras bromas permanentemente. A uno de nuestros hermanos que era medio volado, así que siempre era medio distraído. Pero era agradable cuando nos juntamos con nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos a dialogar. Eso va generando mecanismos de enseñanza. Cuando hay diálogo en una familia, puedes influenciar en tus hijos. Cuando los padres se dan el tiempo y crean las condiciones para la conversación y el diálogo, entonces se crean unas condiciones naturales para influenciar. Hace algún tiempo atrás me enteré de una familia que atendimos donde llevan años sin conversar, ni siquiera en las comidas, porque la madre prepara la comida y cada uno viene de su habitación, toma la comida y se la lleva a su habitación y cada uno vive aislado en su propio... Además viven, lamentablemente, como ocurre en muchos hogares, los padres separados dentro de la misma casa. Así que cada uno está en su habitación permanentemente aislado. Eso es para enfermarse, mentalmente y emocionalmente, enfermarse. Las personas necesitan dialogar. Necesitamos ese nexo que me permita expresar mis emociones. Qué triste cuando una persona está triste, valga la redundancia, cuando está pasando por un momento mal y no tiene a quién contarle, no sabe a quién decirle. Es muy triste porque va generando un contexto de amargura, de tristeza, donde la tristeza es más difícil de sobrellevar. Y al contrario, también hay un elemento de tristeza. Yo recuerdo a uno de mis estudiantes en una graduación donde todo el mundo celebraba el haber terminado la carrera y él estaba en un rincón solo con su título mirando cómo todo el mundo celebraba. Y yo me acerqué y le pregunté, ¿y tu familia dónde está? Y no sé, dice, no se interesan. Y me lo dijo con una actitud tan triste. Es la graduación donde he visto a la persona con el rostro más triste alguna vez en una graduación. ¡Qué triste! No hay nexo, no hay diálogo, no hay conversación. Fíjense ustedes que las familias sanas dialogan, conversan, incluso comparten diferencias de opinión sin pelear, porque cuando pelean eso demuestra que tienen otro problema. Diferencias de opinión. Nosotros solíamos con mis hermanos decir, yo no estoy de acuerdo, o decirle a mi madre o a mi abuela, no estamos de acuerdo, pero seguíamos siendo amigos, seguíamos siendo compañeros, seguíamos siendo familiares, porque dialogábamos. El diálogo produce familias sanas. El diálogo produce personas emocionalmente estables. Hay que dialogar, hay que darse tiempo. ¿Quieres conocer a tu hijo adolescente y quieres saber con quién se junta? Organiza actividades en tu casa, juegos, momentos para comer. Los adolescentes comen todo lo que se mueva, así que trae a tu casa si quieres que tus adolescentes estén en casa y en ese intercambio vas a lograr muchísimo más que simplemente si estuvieras regañando o molesto porque alguna cosa ha hecho tu hijo. Escúchalo, míralo, mira la interacción, los diálogos, las conversaciones y te vas a dar cuenta que cuando las personas están hablando, no solamente están dando información, están mostrándose
están dando a conocer lo que son sus necesidades más profundas, sus angustias, sus tristezas, sus anhelos. ¿Cómo vas a reconocer? No eres mago ni brujo como para darte cuenta automáticamente, porque nadie se da cuenta de eso. La única forma de descubrirnos, de saber quiénes somos, es mediante el diálogo. Las familias que dialogan, los padres que sabiamente crean instancias de diálogo, son padres que finalmente logran formar hijos sin conflictos, hijos que pueden desarrollarse adecuadamente. Hace un tiempo atrás estuvimos comiendo en una casa X de un país X con 4 adolescentes y comenzamos a comer, los adolescentes en silencio. Los adolescentes no comen, tragan, así que en 5 minutos habían tragado y se pararon y se fueron. Y le digo a la dueña de casa, ¿y qué pasa con sus hijos? Son así, me dice, ellos no hablan. Eso me pareció extrañísimo. Y luego analizando, claro, no hablan porque no se han creado las instancias. No se han creado las instancias de diálogo, las instancias para que el joven, el niño, el puber se sientan libres de expresar. Y eso se hace mediante el juego, mediante momentos de camaradería donde nos juntamos a comer tranquilos. En esos momentos se crean, tú no puedes ir a la habitación de tu hijo y decirle, háblame. Se va a quedar mirando extrañado y dice, ¿cómo me está pidiendo? No, se crea en otras instancias. Los hogares donde hay diálogo tienen gente sana y hacia allá hay que apuntar.